El Fiat BR-20 Cicogna, Cigüeña, fue un bombardero medio bimotor italiano que sirvió en la Regia Aeronáutica, participando en la Guerra Civil Española y en diversos frentes de la Segunda Guerra Mundial. Puesto en vuelo por primera vez desde el aeródromo de la compañía Fiat en Turín el 10 de febrero de 1936, con Enrico Rolandi a los mandos, el prototipo, matriculado MM274, del Fiat BR-20 Cicogna causó desde un principio una impresión favorable. El BR-20 era un monoplano de ala baja cantilever, cuyo fuselaje de costados planos estaba revestido en dural y tela. El ala tenía revestimiento metálico, mientras que la unidad de cola, enteramente entelada, presentaba dos derivas y timones de dirección. Los aterrizadores principales se retraían hacia atrás hasta escamotearse en las góndolas de los motores, dejando las ruedas parcialmente expuestas, y la rueda fija de cola disponía de un elegante carenado aerodinámico. En el morro se encontraba una torreta de accionamiento manual situada sobre la sección transparente del navegante bombardero. Piloto y copiloto se acomodaban lado a lado en una cabina cerrada situada en posición delantera del borde de ataque alar. La bodega de bombas capaz para una carga de 1.600 kilos estaba situada entre la cabina y el compartimento del operador de radio. Una torreta dorsal retráctil tipo DR, sustituida por una MI de accionamiento hidráulico a partir del 21 ejemplar de serie, y un puesto de tiro ventral completaban el dispositivo defensivo. En la primavera de 1937 aparecieron dos transportes civiles especiales de largo alcance BR-20A. Estos incorporaban morros redondeados, se les desmontó todo el equipo militar con la superficie inferior del fuselaje sin escalonar como en las versiones de bombardeo. Fueron construidos expresamente para tomar parte en la prestigiosa carrera aérea Istres-Damasco, en la que solo alcanzaron las posiciones sexta y séptima. Se construyó otro BR-20 desmilitarizado, el BR-20L Santo Francesco, que voló por primera vez a principios de 1939. La sección de proa había sido alargada y mejorada aerodinámicamente, y con depósitos adicionales de combustible, realizó un vuelo sin escalas de Roma a Addis Abeba el 6 de marzo de 1939. Con una tripulación de 3 hombres, mandados por Maner Lualdi, obtuvo una velocidad media de 404 km por hora. La primera unidad en ser equipada con el bombardero BR-20 fue el 13 Stormo Bombardamento Terrestre con base en Lonate Pozzolo, en el otoño de 1936. El tipo BR-20 inicial permaneció en producción hasta febrero de 1940, fecha en que se habían producido un total de 233 ejemplares. En 1937 los japoneses estaban enfrascados en su guerra en China, y el servicio aéreo del ejército imperial japonés precisaba de un buen bombardero de largo alcance para sustituir a los muy anticuados Mitsubishi Ki-1. El sustituto de la firma nipona, el Mitsubishi Ki-21, aún no estaba operativo, y se buscaba un modelo interino hasta su entrada en servicio definitiva. A finales de 1937 se llegó al acuerdo por la compra de 72 aparatos, también se dice que fueron 75, que posteriormente se ampliarían a 10 unidades más, hasta un total de 85, más una cierta cantidad de repuestos, incluidos 28 motores Fiat A80. El monto total de la operación rondaba los 230 millones de liras, lo que lo convertía en el mayor negocio de venta de aviones por parte de Italia en su historia. Los Fiat BR-20 japoneses, designados bombardero pesado del ejército tipo 1, estuvieron inicialmente basados en zonas costeras chinas y empleados en ataques contra ciudades del interior de la República de China. Posteriormente fueron usados en el incidente fronterizo de Nomonhan o Batalla de Haljin-Gol contra los soviéticos. Según los informes de la Fuerza Aérea del Ejército Imperial japonés, el BR-20 no se demostró especialmente eficaz y, en cuanto estuvo disponible el largamente esperado Ki-21, los Fiat supervivientes fueron retirados del servicio activo, pero aún así, se le adjudicó el nombre en código aliado de RUT. Un único BR-20 fue vendido a Venezuela en 1938 y continuó en servicio hasta 1942, cuando un fallo del motor y la falta de piezas de repuesto obligaron a su retiro. Finalmente se desechó en 1946. 13 ejemplares fueron empleados por la aviación legionaria italiana durante este conflicto, encuadrados en el 35 Grupo Autónomo Mixto. Los 6 primeros llegaron en el verano de 1937 y tomaron parte en incursiones diurnas y nocturnas en la Batalla de Teruel y la Batalla del Ebro, atacando concentraciones de tropas y vehículos así como también ciudades de la retaguardia republicana. 9 aparatos sobrevivieron al conflicto y participaron en la parada que tuvo lugar en el aeródromo de Barajas, Madrid, el 12 de mayo de 1939. Cuando el personal italiano fue repatriado al finalizar la guerra, los BR-20 fueron transferidos al Ejército del Aire de España. Cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940, entró en producción una nueva versión del diseño básico, conocida como BR-20M, M por modificato.
Difería del BR-20 original en su sección de proa de diseño completamente nuevo y de perfil de líneas mucho más suaves. En conjunto se construyeron 264 ejemplares del BR-20M, cuya producción cesó en la primavera de 1942. En junio de 1940 los Fiat BR-20 en servicio con la Regia Aeronautica totalizaban 172 aparatos, más otros 47 en reserva o sometidos a reparación. Estos bombarderos tomaron parte en la breve campaña contra Francia, que duró hasta el 23 de junio de 1940. Posteriormente 80 BR-20M recién salidos de fábrica fueron encuadrados en los Stormy números 13 y 43 y enviados a Bélgica para participar en las operaciones italianas contra Gran Bretaña, integrados en el Corpo Aéreo Italiano. Los BR-20M entraron en acción en incursiones diurnas y nocturnas contra las instalaciones portuarias de Harwich y Ramsgate y contra el centro industrial de Ipswich, sufriendo gran número de bajas. En diciembre de 1940 fueron retirados de Bélgica y devueltos a Italia. Cuando en septiembre de 1943 se firmó el armisticio entre Italia y los aliados, unos 80 BR-20 seguían encuadrados en unidades de primera línea destacadas en Italia, Yugoslavia, Albania y Grecia, aunque por la época gran número de ejemplares supervivientes estaban asignados a las escuelas de entrenamiento de tripulaciones de bombarderos. Durante los últimos años del conflicto, muy pocos BR-20 permanecían en estado de vuelo, la mayoría desempeñando funciones de escuela y transporte. Entre las versiones experimentales evaluadas se encuentra el BR-20C, equipado con un cañón fijo semiautomático de 37 mm en el morro, y otro BR-20 probado en vuelo con tren de aterrizaje triciclo, conversión probablemente efectuada por Agusta. La última versión en entrar en producción fue el BR-20 bis, un avión completamente rediseñado con morro redondeado y extensamente acristalado, perfil de fuselaje muy mejorado, rueda de cola retráctil y empenajes puntiagudos. Las principales mejoras residían, empero, en la planta motriz y el armamento defensivo. Entre marzo y julio de 1943 se construyeron 15 BR-20 bis, de los que no se tienen datos sobre su actividad operativa. Sus dos motores radiales Fiat A82 RC42 de 1250 caballos permitían una velocidad máxima de 460 km por hora y un techo de vuelo de 9.200 metros. En comparación con el BR-20M, las dimensiones generales del BR-20 bis eran ligeramente superiores, y el peso máximo en despegue había crecido hasta los 11.500 kilos. Los puestos de tiro de proa y ventral conservaban sus ametralladoras de 7,70 mm, pero se instalaron armas del mismo calibre, tirando a través de puestos laterales a cada lado del fuselaje, además de una ametralladora de 12,7 mm en una torreta dorsal Breda tipo B de accionamiento hidráulico. Cuando, a finales de 1936, el 13 Stormo Bombardamento Terrestre, con base en Lonate Pozzolo se equipó con el Cicogna, probablemente era la unidad de bombardero más moderna del mundo. El bautismo de fuego tuvo lugar a partir del verano de 1937 durante la Guerra Civil Española. Los BR-20 de la aviación legionaria se utilizaron con éxito en acciones de bombardeo diurnas y nocturnas. Cuando Italia entró en la guerra, 219 unidades estaban disponibles en los departamentos de bombardeo de la Regia Aeronautica, de las cuales solo 132 estaban listas para su uso, y desde principios de año la nueva versión, denominada BR-20M inicialmente, se utilizaron en el campaña contra Francia. El 10 de septiembre de 1940 se formó el Cuerpo Aéreo Italiano, que consta de los Stormo 13 y 43, equipados con 80 BR-20M nuevos, para participar en la batalla de Gran Bretaña como apoyo a la Luftwaffe. Durante el viaje de transferencia a Bélgica, debido a la escasa formación en navegación ante la falta de visibilidad, la falta de equipo adecuado y las malas condiciones encontradas, 5 aviones se estrellan y otros 17 se ven obligados a aterrizar en otros aeropuertos a lo largo de la ruta. La primera misión tuvo lugar el 24 de octubre, cuando el 13 y el 43 despegaron para bombardear Harwich, con 8 aviones cada uno. Un avión se estrelló en el despegue debido a fallas en el motor, mientras que otros 2 se perdieron en la ruta de regreso hasta que las tripulaciones se vieron obligadas a lanzarse en paracaídas cuando se acabó el combustible. El 29 de octubre 15 aviones del 43 Stormo bombardearon Ramsgate en una misión diurna, sin víctimas. Durante una famosa batalla el 11 de noviembre, una formación de 10 BR-20 del 43 Stormo, escoltados por Fiat CR-42, pero no por el Fiat G-50 que faltó a la cita, dirigidos a bombardear Harwich, fue interceptada por los hurricanes. De la RAF, 3 bombarderos fueron derribados y 3 más resultaron dañados. Los BR-20 continuaron sus misiones de bombardeo sobre Ipswich y Harwich en las noches del 5, 17, 20, 29 de noviembre, 3 veces en diciembre y 2 a principios de enero, sin sufrir pérdidas.
El 10 de enero, el 43 Tormo regresó a Italia, seguido por el 13 Fiat a finales de mes. En los 12 días de uso ofensivo, los BR-20 volaron durante 315 horas, arrojando 54.320 kilos de bombas. Se perdieron 20 aviones, pero solo 3 por fuego enemigo. 15 miembros de la tripulación murieron. Los BR-20 se utilizaron posteriormente en todos los teatros de guerra del Mediterráneo. Con el tiempo los BR-20 se asignaron gradualmente a misiones de reconocimiento de largo alcance, en particular en el sector balcánico contra las formaciones partidistas. En el armisticio, solo 81 BR-20 seguían en servicio de primera línea. Posteriormente se utilizaron únicamente como entrenadores para las tripulaciones destinadas a bombarderos y transporte, y al final de la guerra quedaban pocos aviones todavía en condiciones de vuelo. Japón los operó con 85 ejemplares. A finales de 1937 Japón estaba comprometido en la guerra contra China y necesitaba equipar al poderoso ejército de Kwantung, desplegado en el imperio títere de Manchukuo, con bombarderos efectivos para contrarrestar a los combatientes Polikarpov suministrados por la Unión Soviética a la República China. A la luz de los buenos resultados obtenidos en España por los Fiat BR-20, el gobierno japonés encargó 72 aviones a los nuevos aliados italianos, a los que siguieron otros al año siguiente, además de los repuestos de motores Fiat A80, repuestos varios y municiones por un valor total de más de 230 millones de liras, correspondientes a aproximadamente 200 de euros en 2012, dando lugar a la exportación aeronáutica más importante jamás realizada por Italia. El primer avión llegó a Dairen en enero de 1938, aterrizó y se volvió a montar en Kunchulin, donde existía el principal aeropuerto de bombardeo de Manchukuo. Japón también necesitaba una misión militar para entrenar a pilotos japoneses en el uso de bombarderos y el coronel del Gary Enrico Bonessa fue designado como jefe de la misma. Estos aviones designados como bombardero pesado tipo 1 del ejército, nombre en código aliado RUT, fueron utilizados durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa por Dai Nippon Teikoku Rikugun KMKK-OMU, la Fuerza Aérea del Ejército Imperial Japonés, y durante la guerra no declarada con la Unión Soviética. Con bases en la costa china, llevaron a cabo acciones de bombardeo en las ciudades del interior aún en manos chinas. Fueron reemplazados gradualmente por el Mitsubishi Ki-21, que entró en funcionamiento en el otoño de 1938, pero que alcanzó un número significativo de aviones solo a fines de 1939. En España, los 9 BR-20 empleados por la aviación legionaria que sobrevivieron al conflicto fueron asumidos en 1939 por el Ejército del Aire español. En Venezuela, un ejemplar. En Hungría, 2 ejemplares. En Croacia, en enero de 1944, los 2 escuadrones de bombardeo de la Legión Kroatische Luftwaffe, una formación mixta croata-alemana enmarcada en la Luftwaffe, recibieron 3 BR-20, junto con 3 Kant Z-1007 bis, para utilizarlos como entrenadores para las tripulaciones de bombardeo. Las variantes construidas eran BR-20A, 2 variantes civiles, construidas en 1937, para participar en la carrera aérea Istres-Damasco-París. Privados de equipamiento militar, caracterizados por un morro redondeado y con mayor autonomía, se clasificaron en el 6º y 7º lugar en la primera etapa. BR-20L Santo Francesco, variante civil realizada en un ejemplar en 1939. Con aerodinámica mejorada, hocico alargado y tanques auxiliares, fue utilizado por Manner Lualdi para un vuelo sin escalas Roma-Addis Abeba el 6 de marzo de 1939. El vuelo se realizó a una media de 404 km por hora. BR-20M, variante del BR-20 original, puesta en producción a principios de 1940. Se caracterizaba por un arco rediseñado de más de unas pocas decenas de centímetros, con diferentes acristalamientos y una nueva torreta basculante, Fiat H, para el arma delantera más simple y funcional. 264 copias producidas hasta la primavera de 1942. BR-20D, prototipo con cañón de 37 mm en la boca y, como se muestra en una foto de la maqueta, de 2 ametralladoras laterales a los lados del cañón. Este nombre a veces indica una variante experimental, equipada con un tren de aterrizaje triciclo, probablemente adoptado debido al desplazamiento del centro de gravedad de la aeronave debido al peso del armamento en la proa. El prototipo fue construido por Agusta. El BR-20 bis, evolución del proyecto BR-20, 15 unidades construidas entre marzo y julio de 1943. Presentaba una nueva nariz completamente acristalada, nuevas aletas traseras puntiagudas, rueda trasera retráctil, armamento defensivo mejorado y nuevos motores Fiat A82 RC42. Actualmente no se conoce ningún BR-20 exhibido en estructuras de museo, sin embargo, se conoce un espécimen al que solo se puede llegar buceando.
El naufragio se refiere al BR-20 comandado por el teniente Simone Catalano, derribado el 13 de junio de 1940 por un devoitine de 520 francés en el regreso de una acción sobre Francia, y está situado en el mar frente a la costa de Liguria a la altura del municipio de Santo Stefano al Mare. Parece ser el único BR-20 que queda en el mundo y se encuentra a una profundidad de 48 metros. La rareza del tema combinado con la presencia de fauna marina lo convierten en un objeto de curiosidad para los amantes de la exploración submarina. Aunque deteriorada por el tiempo y por la acción corrosiva del mar, la estructura sigue apareciendo perfectamente intacta y también hay motores, hélices y la ametralladora de cola. Por otro lado, la cubierta del fuselaje, en aluminio y lona, en avanzado estado de deterioro, es casi inexistente. Otro naufragio de BR-20M está presente a lo largo de la costa de Agrigento en San Leone, para lo cual está listo un proyecto de recuperación, restauración y exhibición concebido y desarrollado, bajo la supervisión de la Fuerza Aérea, por un particular. Algunas partes de la aeronave fueron recuperadas por los buzos Consubin de la Armada durante las operaciones de desactivación de bombas. Los hallazgos recuperados y luego restaurados por el particular, Angelo Rizzo, se exhiben ahora en el Museo Histórico del Desembarco en Sicilia 1943 en el Centro de Exposiciones Le Ciminiere en Catania, Operación Cyclone Fire Force V Department. Las características principales son: tripulación, 5, largo, 16 metros, envergadura, 21,5 metros, altura, 4,3 metros, superficie del ala, 74 metros cuadrados. Peso vacío, 6.400 kilos. Peso máximo de despegue, 11.500 kilos. Planta motriz, un motor 2 radiales Fiat 82 RC42. Potencia, 1.250 caballos. Velocidad máxima, 460 km por hora. Techo de vuelo, 9.200 metros. Armamento, una ametralladora de 12,7 mm, torreta dorsal Breda tipo B, una ametralladora de 7,7 mm, poste ventral, una ametralladora de 7,7 mm, poste delantero, una ametralladora de 7,7 mm, cada uno de los dos postes laterales.